Capítulo 29. Todos felicitaban a Pascal por su valentía. El chico lo agradeció mientras se reponía de la tensión que había soportado. Como los carroñeros habían marchado, de numerosas tumbas continuaban saliendo individuos que se apresuraban a llegar hasta el panteón de los Blommaert. El viajero seguía siendo el centro de atención. Reconoció a la niña Marian, a Frédéric el motero, a Pignon y a Charles Lafayette, que hablaba con un amigo. Beatriz llegaba en aquel momento al cementerio, flotando a gran velocidad por los senderos luminosos. Obsequió al chico con una esplendorosa sonrisa, y él se sintió algo azorado. Ella le seguía incomodando, aunque no tenía muy claro por qué. Muchas gracias, de verdad, repitió Pascal. Pero ahora tenéis que ayudarme a encontrar a Michel. Ya contábamos con ello, afirmó el capitán Meyer. Pero no puedes embarcarte así en esa aventura. Necesitas una preparación especial. ¿A qué te refieres? Quiso saber él, reacio a todo lo que supusiera retardar más su marcha. Me refiero a equipaje y conocimientos. ¿O es que te crees que caminar por la oscuridad es igual que ir de excursión? Calma. Invertir un poco de tiempo ahora te permitirá ganarlo más adelante. Lo que te debe importar es el éxito de tu misión. Volver con Michel. De acuerdo, aceptó Pascal a regañadientes, pensando también en sus amigos que guardaban noticias suyas. ¿Qué tengo que hacer? Beatriz, como espíritu errante, te guiará hasta la residencia de Constantin de Polignac, el muerto más anciano de esta dimensión, explicó Meyer. Lleva más de 5 siglos en la tierra de la espera. Es el sabio entre los sabios, y es el único que te puede asesorar sobre la ruta hacia el mal. A partir de allí, la noche es tuya. En los ojos del militar, Pascal apreció cierta nostalgia. Querrías acompañarme, ¿verdad? Adivinó Pascal. Pues ven conmigo. Meyer sonrió con cariño. Mataría por ir contigo, viajero. Una última campaña militar para este viejo soldado. Es muy tentador. Suspiró. Pero no puede ser. No soy un espíritu errante y fuera de estos muros me vuelvo torpe. Solo supondría un lastre para la misión. No. Pero aquí os esperaremos, y cualquier cosa que podamos ofrecerte... Sí. Lafayette se había aproximado. No siempre se tiene la oportunidad de turbar la prepotencia del mal. Aquí dejas un montón de compañeros, Pascal. Cuenta con nosotros en lo que podamos ayudarte. Otros se acercaron también para desearle suerte. La niña le dio 2 besos con sus labios fríos. Allí se había reunido un auténtico comité de despedida. Todos querían tocarlo como gesto de apoyo, pero también para recordar el tacto de una piel tibia. Pascal, sintiendo una agradable emoción, agradeció mucho aquellas muestras de cariño y respeto que lograron reducir su soledad en aquella dimensión que no era la suya. Y esto no es nada, advertía Lafayette. Las noticias vuelan. En los cementerios de Praga y Madrid o en el Highgate de Londres están al tanto de tus andanzas. Incluso en la Recoleta, un elitista camposanto de Buenos Aires. Como ves, en el mundo de los muertos también funcionan muy bien los rumores. Pascal no supo qué replicar ante aquel despliegue informativo. El mundo de los muertos constituía una auténtica sociedad, más similar a la suya de lo que habría imaginado. Tenéis que iros ya, comunicó Meyer atisbando la oscuridad. El desafío os espera, igual que el éxito. Sé valiente. Pascal resopló. Lo seré, capitán. El chico, en su interior, no cesaba de repetirse. Lo voy a conseguir, lo voy a conseguir, lo voy a conseguir. Y vuelve con Michel. La mención de su amiga le produjo un nudo en el estómago. La quería. Volveré con ella, eso seguro. En realidad, lo que ocurría era que Pascal no se planteaba volver sin ella, que no era exactamente lo mismo. Todos agitaban sus manos deseándole suerte, ajenos a las dudas que el chico prefería ignorar y a su amor, por el momento no correspondido, que convertía aquel rescate en un gesto mucho más generoso que aquellos sacrificios que contaban con promesas confirmadas del corazón. Él arriesgaba su vida por una simple confianza de amor, sin garantías. Pero eso le bastaba. Incluso con un no obtenido de labios de ella, él habría continuado su búsqueda. A fin de cuentas, además de su incipiente amor, la amistad que compartían obraba con su propia fuerza. En cuanto se reuniese con aquel sabio, se informaría sobre cómo comunicarse con sus amigos en el mundo de los vivos. Pascal salió al exterior del cementerio, junto a Beatriz. Más de un centenar de difuntos seguía sus pasos con las miradas inertes, pero intensas. Asombrado, estaba descubriendo que aquellos cuerpos fríos podían ofrecer, sin embargo, una calurosa despedida. Él les envió un último saludo. —¡Esperadme! —gritó, experimentando una fulgurante emoción.
Se dio cuenta de que ahora, en aquella realidad, contaba con amigos y con un insospechado carisma de líder. Pascal sonrió, moviendo la cabeza hacia los lados. ¡Qué locura! Y qué distinto era el Pascal del mundo de los vivos, más discreto, menos ambicioso. Pascal soltó una breve carcajada mientras caminaba con Beatriz por la parte central de los senderos de luz. ¿Qué ocurre? Preguntó ella, sorprendida. Nada. Acabo de caer en la cuenta de que, entre tanto muerto, yo tengo una doble vida. ¿No es irónico? Daphne abrió la puerta de la sala con cuidado. Al otro lado, el corredor apareció vacío. ¿Cómo es posible? Se preguntó Dominique, empujando su silla. Con todo el ruido que hemos armado. Ni idea, concedió la bruja, que empezaba a plantearse en serio la existencia de una providencial ayuda cuyo origen ignoraba. Pero, de algún modo, sabía que ocurriría. Que podríamos irnos sin problemas. Presiento una mano invisible a nuestro lado. A espaldas de ellos apenas quedaban rescoldos encendidos entre la masa carbonizada de los cuerpos de Gaul y Melanie. Un momento. Dominique se detuvo. ¿No contemplabas en tu plan una escapatoria para cuando hubiéramos cumplido el objetivo? ¿Hemos hecho todo lo que hemos hecho confiando solo en tu intuición? ¿Estás loca? Podemos acabar en la cárcel si nos pillan. Daphne movió la cabeza hacia los lados. Joven de poca fe, susurró. ¿Es que no has visto ya bastante? ¿Qué necesitas para confiar en mí? Dominique tuvo que reconocer que se merecía esa respuesta. Por otra parte, aquel pasillo vacío demostraba que las facultades de la vidente no habían degenerado con la edad. Perdona, Daphne, se disculpó. Son los nervios. Pero es que la policía no habría creído... La bruja lo miró, tomándolo del mentón con su mano esquelética para obligarlo a que la mirara a los ojos. Chico, despierta. Date cuenta de lo que hay en juego. Hablamos de la vida y la muerte. Ante tal dimensión, ¿qué importancia puede tener todo lo demás? Dominica sintió en silencio. Decidió que, a partir de aquel instante, haría un esfuerzo por reprimir los vestigios de sus antiguas convicciones, cuando todavía no creía en nada que se apartara de lo racional, de lo científico, antes de que descubriera la absoluta inmensidad del mundo. Bueno, larguémonos de aquí cuanto antes, avisó la bruja limpiándose el vestido de restos. Rápido, no abusemos de las circunstancias propicias. Los dos se introdujeron en un ascensor y desaparecieron en dirección a la salida. Solo entonces Marcel Laville suspiró. Los había estado observando desde el interior de una habitación cercana, manteniendo su determinación de no intervenir. No debía hacerlo, debido a un secreto que a veces le pesaba demasiado. Porque él deseaba ayudarlos más. El forense salió al corredor, llegó hasta la sala del depósito de cadáveres y entró. Madre mía, la que han montado, pensó. Inmediatamente cerró por dentro con llave para evitar que nadie más viese aquel espectáculo. Aumentó la potencia del ventilador para eliminar el intenso olor y el humo y se dispuso a ordenar todo aquello. Por suerte, la mayoría de los empleados del edificio ya se habían ido a sus casas. Le quedaba toda la noche por delante y había mucho que limpiar. Capítulo 30. Recorrieron una larga travesía a través de los senderos brillantes, caminando bajo la luz pálida propia de aquel mundo cobijado en la noche. Lo cierto era que, con Beatriz, se avanzaba muy rápido, y al no apartarse de la zona central de aquella vía luminosa, tampoco tuvieron más encuentros desagradables. De vez en cuando veían a lo lejos, confundiéndose con la red relampagueante de los caminos, algún otro espíritu errante que los saludaba con la mano sin detener su marcha acelerada. Y la oscuridad seguía obsequiándolos con sonidos inquietantes a diferentes distancias, a distintas profundidades. ¿Puede un vivo como yo comunicarse desde aquí con otros vivos? Pascal, deseoso de hablar con sus amigos, de contarles lo que estaba ocurriendo, decidió adelantar sus indagaciones. Imaginaba la impaciencia de ellos ante la ausencia de noticias suyas. Tu condición de viajero te lo permite, pero hay que hacerlo a través de un medium, que es en tu mundo el único perfil capaz de captar los mensajes procedentes de esta dimensión. ¿Conoces alguno? Sí, se llama Daphne. Me suena. Creo que es de las poderosas. Entonces no tendrás problemas, aunque todo tiene su técnica. Ya te enseñaré. Beatriz volvía a sonreírle. Lo hacía a menudo, y eso encantaba a Pascal. Animan mucho a las personas de semblante alegre.
Al fin llegaron a las proximidades de una construcción imponente que describía la inconfundible silueta de una catedral hasta cuya entrada conducía al sendero brillante que iban recorriendo. Sobre los diferentes tejados de aquel edificio majestuoso, semiocultos bajo las sólidas estructuras de los contrafuertes, sobresalían dos torres que terminaban en sendos campanarios cuyas piezas de bronce hacía mucho tiempo que no repicaban. Beatriz y Pascal dieron unos últimos pasos antes de detenerse frente a los umbrales de aquel templo. Tenían ante ellos una magnífica fachada, cuyos portones de madera, bajo un arco de piedra labrada, debían de medir más de 5 metros de altura. —¿Pero esto es una catedral? Pascal se mostraba impresionado. —Ya sabes que en esta dimensión de la espera, los caminos solo conducen a construcciones de valor espiritual —contestó la chica—. ¿No sabes quién es Constantin de Polignac? Un aristócrata que vivió en el siglo XV. Su familia colaboró económicamente a la construcción de esta iglesia, y por eso todo el clan está enterrado en una de sus capillas. Pues eso no le debió de servir de mucho después de su muerte, con todo el tiempo que lleva de espera. Beatriz se echó a reír. Es que hizo muchas barbaridades en las guerras de aquella época. La chica llamó a la puerta utilizando una enorme aldaba, que provocó con cada golpe un retumbar solemne. Enseguida se abrió aquel acceso, y un individuo de larga barba y cejas espesas, ataviado con un hábito de monje que no ocultaba su figura algo rechoncha, los saludó. —Hola, Beatriz. Veo que vienes muy bien acompañada. —Hola, Claude. Es el viajero. Pascal sintió como los ojos inquietos de aquel tipo lo recorrían de arriba abajo. Por su gesto habría podido adivinar sus impresiones. Vaya, es un chaval muy joven, demasiado, y está muy delgado. No parece fuerte. Sin embargo, de la boca de aquel tipo solo salieron palabras amables. —Bienvenido seas, viajero. Adelante. Los dos obedecieron y entraron en la catedral. Les sorprendió descubrir allí dentro a más de 30 personas que se fueron apartando conforme ellos avanzaban, abriéndoles un pasillo cargado de respeto y solemnidad. Algunos incluso hacían reverencias a su paso. Momentos así permitían a Pascal adquirir verdadera conciencia de la importancia de su rango. Era el viajero. Su presencia traspasaba fronteras invisibles, su existencia se iba conociendo hasta los confines de la vida y la muerte. Pascal, a raíz de sus agitadas experiencias, no supo si eso era bueno o malo para él. Hola, Pascal y Beatriz. Un anciano alto, de cabellos blancos y vestido con elegantes ropas medievales, se acercó hasta ellos, besó la mano de la errante y dio un abrazo al viajero. —Por fin nos conocemos —anunció en tono protocolario—. Soy Constantin de Polignac, conde de Blois. Un placer. A continuación, los hizo pasar a las dependencias de la sacristía para hablar más tranquilamente. Si hubiera sabido de vuestra visita con más antelación, habría organizado una fiesta en mi castillo. Se disculpó el aristócrata. Las que organizo son famosas, ¿verdad, Beatriz? Sí, ya lo creo, pero es que hemos venido hasta aquí para pedirte ayuda urgente. El conde hizo un gesto con una mano repleta de sortijas, deteniendo las palabras de la chica. Lo sé todo, Beatriz. Las noticias vuelan. Sé cuál es el propósito del viajero. Rescatar a una joven llamada Michelle, atrapada por el hechizo prohibido. Pascal no se pudo contener. ¿La habéis visto? ¿Sabéis algo de ella? Polignac negó con la cabeza, mientras los invitaba a sentarse en unos rígidos sillones de madera acolchados con terciopelo rojo, de elevado respaldo. No sabemos nada de la chica, reconoció con pesadumbre. Aquí no llegan noticias de lo que ocurre en la oscuridad. Miró a los ojos a Pascal, procurando vislumbrar su interior a través de ellos. Tu misión es arriesgada, viajero. ¿Estás convencido de querer acometerla? Así que era eso lo que aquel entrañable anciano escudriñaba con sus pupilas apagadas. Pascal no dudó. Lo estoy. Eso es fundamental. El mayor peligro del viaje que te dispones a emprender radica en la duda. La mayor parte de las batallas se han perdido por falta de convicción, no de recursos. El chico prefirió no pensar que aquella afirmación tan categórica habría descartado al antiguo Pascal como viajero. Dentro de la oscuridad, más allá de esta tierra de la espera, te encontrarás con un mundo que se dispone en niveles de negrura, comenzó el conde, con sus propias criaturas condenadas. Cuanto más desciendes, mayor es la ausencia de luz. Nadie sabe lo que hay en el epicentro de esta noche eterna. El mal en estado puro. Lo que otros llaman el infierno, a lo mejor. Pero mucho antes de llegar hasta allí,
Michelle será insalvable. Nadie podría sobrevivir a aquellas profundidades, o al menos nadie podría volver. Polignac contuvo el aliento. Dicen que el mal atrae con su propia gravedad y, conforme te aproximas a su núcleo, una poderosa fuerza magnética te va absorbiendo sin que te des cuenta. Por eso tienes que moverte rápido, mientras los servidores del mal estén llevando a la chica por los primeros niveles. Ahí es donde un viajero puede actuar con alguna posibilidad de éxito. Aquella última expresión no le pareció a Pascal demasiado optimista, pero siguió escuchando. Poco más puedo decirte. Nadie ha retornado de la oscuridad profunda para contarlo, pero antes de facilitarte información adicional sobre los primeros niveles, lo que sí te puedo ofrecer es el emplazamiento de algo que te será útil en tu peligrosa empresa. El cofre sacro. Beatriz y Pascal aguardaron, expectantes. ¿A qué se estaba refiriendo el noble? Antes de lanzarte a la noche, comenzó Polignac, debes tener en tu poder 3 objetos con facultades esotéricas que tendrás que conseguir en el mundo de los vivos. Una piedra que te indicará, como una brújula, la dirección en la que se encuentra el epicentro del mal. Una daga cuya poderosa aleación se fundió en una forja del bien capaz de dañar la carne muerta, y un talismán que convierte en imperceptibles los latidos de un corazón vivo, que te permitirá hacerte pasar por muerto en alguna situación que lo requiera. Porque no en todos los lugares la vida es bien recibida. El conde se tomó un respiro al concluir aquella sucinta descripción. Los 3 elementos se guardan en un oculto cajón de madera labrada conocido como el cofre sacro. En tu mundo. Polignac se quedó en silencio. Era obvio que aguardaba una reacción a su información. Muchas gracias, señor. Pascal no sabía qué más decir. Polignac aún no había concretado cómo conseguir aquel tesoro. El aristócrata rechazó aquellas palabras de gratitud. Ese será tu equipaje, Pascal, le confió. No puedes afrontar un desafío semejante sin tales pertrechos, aunque primero hay que conseguirlos. Pascal esperaba aquella precisión. ¿Dónde se encuentra el cofre, señor conde? El aristócrata completó entonces su explicación. Al poco rato, el viajero rogaba a Beatriz que le enseñara cómo comunicarse con sus amigos vivos. Tenía que pedirles algo muy importante, algo esencial para aquella misión que estaba a punto de emprender. Marcel Laville, con el auricular pegado a la oreja, terminó de marcar el número desde el teléfono de la sala de autopsias. Funeraria Théophile-Lusac, dígame. La voz que acababa de contestar a la llamada correspondía a la persona con la que el médico pretendía hablar. ¿Olivier? Sí, soy yo. Hola, soy Marcel Laville. Veo que tu trabajo no entiende de horarios, ¿eh? Bien lo sabes, repuso el otro. Por eso llamas a estas horas. ¿Cómo estás, Marcel? Supongo que me llamas por lo de los chicos del parque, ¿no? Mañana recogeremos los cuerpos, ya te los quito de encima. El forense, muy serio, calculaba sus palabras. Sí, es por eso. Verás, comenzó. ¿Recuerdas que me debes un favor? Claro. ¿Ya te lo vas a cobrar? Dime qué necesitas, pero rápido, que ando un poco pillado de tiempo. Mañana celebramos varios funerales. Pues hemos tenido que hacer nuevos análisis a los cadáveres y más pruebas. Casi era imposible la reconstrucción de los cuerpos, ¿sabes? Así que al final les hemos incinerado aquí. Se hizo el silencio al otro lado de la línea. Marcel, ¿habéis hecho eso sin la autorización de la familia? Me temo que sí, Olivier. Pero ellos ya habían visto varias veces los cadáveres. Sabes perfectamente que los padres siempre insisten en un último encuentro de despedida. Esto no les va a gustar. Por eso te llamo. Te llevas las cenizas, las colocáis en 2 de vuestras urnas más elegantes y... En fin, de ese modo podrán despedirse. Diles que nosotros corremos con los gastos de la incineración. Y ya. Pero... ayúdame, me debes un favor. Hazles creer que esto ha ocurrido en otras ocasiones y, por favor, que no trascienda. Ya he tenido algún problema con mis superiores estos días. Así que no me vas a explicar lo que ha ocurrido en realidad. No merece la pena. Marcel oyó cómo refunfuñaba a su amigo. Dime la hora a la que has quedado con ellos, añadió el forense. Yo también acudiré a justificar lo sucedido y a disculparme. Lo de las investigaciones policiales siempre impresiona. Lo aceptarán. Si les explico que ha sido necesario para ayudar en la búsqueda del asesino. Bueno, de acuerdo, concedió Olivier.
Pero esto no puede volver a pasar. ¿En todos los años que hace que me conoces, ha sucedido alguna otra vez? Marcel colgó el teléfono suspirando de forma sonora. Ya había terminado de recoger todos los destrozos del depósito de cadáveres. Nadie podía enterarse de lo que había ocurrido en aquel sótano. Nadie. Y mucho menos Marguerite. Y eso que deseaba contar con ella en aquella guerra encubierta que mantenía amparándose en la vulgar apariencia de una investigación policial. Pero de nuevo, hubo de recordarse que había en juego algo más que unas vidas jóvenes. Algo tan confidencial que no podía compartirlo con la detective. El forense confió en que el penetrante olor a carne quemada se hubiera suavizado a la mañana siguiente, gracias al ritmo intenso de la ventilación automática, un mecanismo contra el hedor de la muerte que había evitado que la humareda se extendiese a todo el edificio. A partir de aquel momento, para evitar una epidemia de no muertos, él tendría que encargarse de las nuevas víctimas del vampiro principal, hasta que lo atraparan. Confió en que eso ocurriera pronto. Jules resoplaba, y eso que cada vez se le daba mejor subir aquellos últimos escalones empujando a Dominique, pero la silla de ruedas pesaba lo suyo, y la bruja era demasiado mayor para ayudar en esos momentos, y había colaborado bastante, desde luego. Por fin estuvieron todos dentro de la buhardilla. El chico había cumplido también su parte del trabajo, y ahora el desván parecía mucho más acogedor y seguro. En la zona central, no obstante, la solemne presencia de la puerta oscura concentraba toda la atención de los recién llegados. La puerta oscura, el último lugar en el que habían visto a Pascal con vida. Todavía no sabían nada de él. Miraron la hora, calculando el tiempo que su amigo llevaba en el mundo de los muertos. Cada vez que lo pensaba, Jules sentía una emoción muy especial dentro de él. Y eso que la presencia de aquel arcón enorme equivalía a tener en casa una puerta que podía conducir al mismísimo infierno. ¿Y al cielo también? ¿Fuera lo que fuera? Había todavía demasiadas incógnitas en el aire. Al menos ese umbral misterioso confirmaba para los implicados, incluido el escéptico Dominique, que había algo más allá de la muerte. Aquella afirmación trascendente constituía una repercusión esencial de la que nadie hablaba, pero que había supuesto para todos ellos una revolución que afectaba sus creencias más profundas. Cuando las aguas volvieran a su cauce y la tranquilidad retornase, todos necesitarían un tiempo para asimilar lo ocurrido. Una vez acomodados en aquella buhardilla repleta de bultos, Dominique inició su narración a Jules, detallando cómo habían acabado con los dos jóvenes vampiros un rato antes. En su voz se percibía un orgullo incrédulo. Todavía estaba subiendo su participación activa en lo que había ocurrido. Alucinante, comentó Jules, boquiabierto, sintiendo un vértigo intenso. Vampiros, auténticos vampiros. Poco después se quedaron en silencio, bajo el ambiente vetusto que evocaba aquel desván. Necesitaban recuperar un poco de serenidad, aunque fuera una calma contaminada por la naturaleza expectante de aquella noche. Se sentaron en unos desvencijados sofás de tapicería setentera, buscando una apariencia de normalidad que maquillase la excepcional situación en la que se encontraban. Dominique se dedicó a observar a Jules, sus ropas oscuras, demasiado amplias sobre un cuerpo algo demacrado. En esta ocasión, el gótico llevaba los ojos sin maquillar, sin esa sombra negra que resaltaba la blancura perfecta alrededor de sus pupilas. Hasta la fiesta de Halloween apenas se saludaban en el Lycée, pero ahora que se iban conociendo le empezaba a caer bien a pesar de su apariencia extravagante. Jules había resultado ser un tipo majo, hospitalario y accesible. Parecía estar siempre en las nubes, absorto en sus propias fantasías. En cierto modo, tenía un toque soñador que le recordaba a Pascal. Buena gente, diagnosticó Dominique para sí, aunque en algún momento tendría que despertar a la vida real. Seguro que Jules rechazaría la invitación de una chica si había quedado con su grupo de colegas frikis. Dominique estaba convencido. Conocía aquel perfil que, tenía que reconocerlo, siempre había observado con cierta prevención en el Lycée, como si su contacto fuera infeccioso y pudiera transmitirle algún tipo de conducta extraña. A Michelle, sin embargo, siempre la había considerado de modo distinto, una subespecie siniestra mucho más razonable, más aceptable. Dominique sonrió para sí con aire de culpabilidad mientras reflexionaba sobre el trato de privilegio que siempre había dispensado en su amiga. Sabía que lo había hecho porque estaba buena, no podía negarlo, y además existía una amistad anterior. Eso influía mucho. Deberías tomar el sol y engordar un poco, le recomendó Dominique a Jules, deteniendo la vista en su semblante pálido y su perfil flaco. Estás en los huesos. Jules sonrió. Lo intento. No paro de comer, de verdad, pero no hay manera de subir ni un gramo. En mi familia todos están muy delgados. En cuanto a lo del sol, mejor que no. Me quemo.
Me vuelvo rojo y después se me cae la piel a tiras. Yo no he nacido para broncearme. Dominic asintió. Cuéntame algo de ti, le pidió después. Intuyo que vamos a pasar muchas horas juntos. La vidente también atendía a la conversación, aunque sin intervenir. Mientras las cosas no se pusieran feas, resultaba muy oportuno que se fueran conociendo mejor. ¿Y qué quieres que te cuente?, respondió Jules, manipulando una pequeña caja que había encontrado entre varios muebles. Dominic se encogió de hombros. No sé, lo que se te ocurra. Por ejemplo, ¿te van los videojuegos? Jules le dirigió una mirada astuta. Me llevas a tu terreno, le acusó. Porque tú eres un fanático de los ordenadores, ¿verdad? Me gustan bastante, sí. Pues a mí no. Lo que me gusta son los juegos de rol, pero los auténticos, con su tablero, sus dados de muchas caras. Y sus figuritas. Veo que eres un clásico, comentó el otro sin ironía. ¿Qué tiene de malo jugar a través del ordenador? No es lo mismo, ni tan siquiera ves a los demás jugadores. Lo real siempre es mejor que lo virtual. Dominic se apresuró a defenderse de aquella crítica. Ahora ya hay bastantes juegos en red que te permiten ver a tus compañeros, con las webcam. Jules descartó aquella explicación con un gesto. No compares. No se vive igual la partida. Y luego está la magia de tirar el dado y esperar a ver qué sale. Dominic se echó a reír. Al final me vas a convencer. Se nota que lo vives. ¿Tú eres jugador o máster? Máster. Yo dirijo la partida. ¿Y a qué jugáis? Al Anima Beyond Fantasy. Lo que decía, eres un clásico. Dominic decidió cambiar de tema. ¿Hace mucho que eres amigo de Michelle? No mucho, contestó Jules. Desde hace 2 años. Coincidimos por primera vez en clase y enseguida congeniamos. Es única, ¿verdad? Sí. Dominic no había dudado ni un instante, incluso había sonado demasiado categórica su respuesta. Pero no había podido evitarlo. Sus propios sentimientos salían a la luz, aprovechando cualquier resquicio. Se arrepintió de haber encauzado la conversación hacia aquel nuevo rumbo, ya que la simple mención de Michelle ponía de manifiesto la terrible realidad del secuestro, con especial virulencia para él. En aquel momento se dio cuenta de que si hubiera podido cambiarse por ella, lo habría hecho. Por ella y por Pascal. Cuéntame ahora tú algo, pidió Jules cambiando de postura en su asiento. Si te apetece. Dominic se percató de que su rostro había delatado su repentino cambio de ánimo. Procuró sobreponerse mientras escogía qué historia compartir con Jules, una historia que, sin embargo, no pudo iniciar, interrumpido por la propia vidente que empezó a hacer ruidos raros. —¡Daphne! —gritó Dominic—, ¿te pasa algo? ¿Te encuentras bien? La bruja, mirándolos con ojos semicerrados y experimentando convulsiones, intentó hablar sin éxito. Su boca no la obedecía. La mujer desistió en su empeño y llegó como pudo hasta una mesa, cogió un lápiz y se puso a escribir. Su rostro cayó hacia atrás como si alguien invisible le hubiera tirado del pelo, y cuando su cara recuperó la posición normal, Jules y Dominique contemplaron aterrados sus ojos en blanco. ¿Estaba sufriendo aquella mujer un ataque epiléptico? Al contrario que el racional de Dominique, Jules no se planteaba esa posibilidad tan científica. Enmudecido, lo que aquel espectáculo grotesco le recordó fueron las películas sobre posesiones infernales, y sintió un miedo intenso que lo paralizó. Daphne seguía escribiendo a un ritmo furioso, delirante. Un epiléptico no puede escribir, se dijo Dominic, luchando por mantener la lógica en medio de aquella situación. Recuperando algo de aplomo, no en vano empezaba a acostumbrarse a aquel tipo de escenas, empujó su silla para acercarse y poder leer lo que la bruja escribía. La vieja Daphne comenzó entonces a emitir sonidos guturales. No respondía a las llamadas de los chicos y su cuerpo permanecía inmóvil. Dominique se inclinó para leer. Soy Pascal, soy Pascal, soy Pascal, soy Pascal, soy Pascal, soy Pascal, soy Pascal. Dios mío, susurró a Jules, que se había apartado con prudencia. Daphne ha entrado en trance. Pascal está con nosotros. Se está comunicando con nosotros a través de ella. Jules se quedó con la boca abierta. ¿Seguro? Dominic. Era la primera palabra inteligible que la vidente pronunciaba, aunque lo acababa de hacer con una voz desconocida, deformada, quizá a causa del eco procedente de distancias de ultratumba. —¡Estoy aquí! —gritó el aludido, situándose delante de la bruja con la silla. —¡Te escuchamos! —Os necesito. La extraña voz, de género indeterminado, proseguía con su mensaje. Mi búsqueda requiere. Debéis hacer algo por mí. Marguerite se mordía el labio con aire ausente, sentada en su despacho.
Su propio cuerpo oscilaba por inercia, haciendo rechinar el respaldo de su sillón giratorio. Harta de su vendaje, se lo había apartado del rostro para poder pensar. Prefería que su herida se infectara a llevar más tiempo que el irritante emplasto. Así que en ningún hospital ha atendido a un herido de arma de fuego recientemente. Mascullaba después de efectuar unas cuantas llamadas telefónicas. Por tanto, descartando que mi agresor en el cementerio se pueda curar él solo con sus graves heridas de bala, o ha muerto, en cuyo caso aparecerá el cadáver, o algún amigo médico le está ayudando. Un médico cómplice, entonces. Aquella sugerente hipótesis coincidía con una posible respuesta a una de las incógnitas del caso de Lavaux: cómo desangraban a las víctimas. En efecto, si el asesino contaba con unos conocimientos médicos muy especiales, todo cuadraba. Aunque esto requería considerar que su agresor nocturno estaba relacionado con las muertes de Delaveau, Raúl y Melanie, algo que su amigo el forense parecía tener muy claro, pero ella no. A fin de cuentas, por muy asqueroso que fuera lo que estaba haciendo, su desconocido atacante se encontraba en una tumba que nada tenía que ver con las víctimas desangradas, al menos hasta el momento. Y luego estaba esa anciana estrafalaria con la que había coincidido en demasiadas ocasiones, para lo grande que era París. Por esa razón, ya la había investigado. Se hacía llamar la vieja Daphné, y se ganaba la vida como vidente. Lo que faltaba. Marguerite confió en que aquel nuevo dato no llegase a oídos de Marcel, porque solo serviría para alimentar sus teorías fantásticas. Suponiendo que Marcel no conociese ya a aquella bruja, claro. Marguerite se llevó las manos al pelo, exasperada. Todo era muy complicado. Diferentes sucesos sin vínculos aparentes daban la impresión de entrelazarse, tejiendo una intrincada red cuya clave permanecía oculta a sus ojos. ¿Estaba perdiendo la intuición policial? Llamaron a la puerta. Era René, un joven compañero novato al que le había pedido un favor. Marguerite, ya tengo la información. Genial, dime. ¿Fue ese tal Dominique Regaud a la fiesta de Halloween en la que desaparecieron Raúl y Melanie? René sonrió con suficiencia. Pues sí, y eso que no comparte la estética gótica. No pertenece a ninguno de sus grupos. De hecho, no sé qué pintaba en la fiesta. Creo que es amigo de una de las invitadas que acudieron aquella noche. Aquella novedad interesó a Marguerite, pero se mantuvo imperturbable. ¿De quién es amigo? De una tal Michelle Torzin, que es un año mayor que él. La chica vive en una residencia de estudiantes. Buenas notas, matriculada en el Lycée Marie Curie, compañera de clase de Jules Marceau. Claro. Muy bien. Muchas gracias, René. Un nuevo nombre se añadía a la lista de posibles implicados en aquel caso. Ella se quedó de nuevo sola en aquel despacho donde tantas horas habían pasado reflexionando sobre una multitud de expedientes. Pero aquel asunto era diferente, como ya se había dicho a sí misma muchas veces en los últimos días. Estaba perdiéndose, con cada paso, en un oscuro laberinto, o por el contrario cada dato suponía un avance. No tenía ni idea, para variar. Pero no descansaría hasta entender lo que estaba ocurriendo. Jamás se había rendido. Mucha gente dependía de su fuerza de voluntad y eso no podía olvidarlo. Como tampoco podía olvidar que seguían ignorando el paradero del cadáver de Luc Gauthier. El hallazgo de su tumba huérfana, aparte de una iniciativa con inesperados riesgos, solo había supuesto añadir un enigma más a aquel caso. Al menos, el asesino en serie al que perseguía había frenado su ritmo sangriento. Eso le daba un respiro para continuar con sus investigaciones. Mientras no se filtrase a la prensa que las muertes de Raúl y Melanie estaban relacionadas con la de Delaveau, la calma se mantendría en París, algo vital para poder trabajar. Marguerite decidió espiar a la vidente. No le quitaría la vista de encima durante las próximas horas, a ver qué descubría. Se dirigió a la puerta de su despacho, con las llaves del coche en la mano. Menos mal que la habían librado de los otros casos que llevaba entre manos.